entonces, y que ustedes puedan también seguirla. Voy a, voy a hacerla, perdón, disculpen. Bueno, entonces listo. Ahí está. Espero que ustedes la estén viendo en esta grabación. Bueno, en cuanto a antecedentes, básicamente podríamos decir que el antecedente fundamental de la negociación de los 90 fue el intento fracasado de diálogo entre FARC-EP, el gobierno de Betancourt y también del M-19 que entró allí posteriormente, digamos, en ese proceso, en el intento de lo que se llamó, creo, diálogo nacional, y que terminó en un rotundo fracaso por la literal oposición del establecimiento político y de las Fuerzas Armadas a cualquier negociación. Yo creo que eso es muy claro. En cambio, en la negociación del 2016, el antecedente era el fracaso de la negociación del Caguán y los dos gobiernos de Uribe que habían levantado la bandera de la derrota de la guerrilla y el narcoterrorismo. Pero obviamente habría que decir que había un elemento también de antecedente, era la existencia de unos acuerdos previos, pues obviamente lo de los años 90, pero sobre todo los acuerdos con las autodefensas, la ley de víctimas. Es decir, había unos antecedentes en términos de negociaciones mucho más precisas. Ahora, la negociación misma, yo simplemente diría que la negociación con el M19 fue una negociación mucho más cerrada, más sencilla en muchos sentidos, en términos temporales, en términos de los espacios, ¿no? Ustedes saben que eso se desarrolló prácticamente sobre la misma, en el mismo campo, digamos, ¿no? Y probablemente otro tipo de consultas, pero se desarrolló entre una fase cerrada y una fase abierta entre el 10 de enero del 89 y el 9 de marzo del 90, o sea, muy pocos meses. Y tuvo un consenso parcial del establecimiento, tenía ya un apoyo social, eso es lo interesante, a pesar de los antecedentes del M y hechos muy crudos y muy rudos sobre como los del Palacio de Justicia. Pero la decisión política del M en ese momento, sin titubear, fue muy importante para un apoyo en esa fase final, ¿no? a esa negociación. En el caso de la negociación de, de FARC y gobierno, pues ustedes saben que hubo 2 largos años de negociación privada y luego una fase pública de 4 años, es decir, una negociación de cerca de 6 años, que tenía muchas implicaciones en términos, obviamente, de la profundidad de la negociación, pero también de desgaste político de los actores. Y en este caso, arrancó con un escepticismo muy grande en cuanto a que se llegara a algún punto. Y no obstante fue ampliándose, digamos, como la base de apoyo y el optimismo en la medida que comenzaron a haber gestos, especialmente, que debe decirse, de FARC, eh, hasta casi llegar a tener un apoyo mayoritario. Incluso yo creo que ahí todos nos equivocamos, ¿no? Bueno, la mayoría se equivocó. Ahí podría contar una anécdota. Nosotros veníamos haciendo un sondeo de opinión sobre el apoyo a los acuerdos y en el último sondeo captamos que se iba a perder, sobre todo por los votos en algunas regiones, la región cafetera, Antioquia, ¿no? Se iba a perder el plebiscito. Eh, Obviamente no por ese margen tan estrecho, ¿no? Eh, pero parecía que se iba a perder. Eh, Obviamente sabemos que hay una gran movilización del Centro Democrático, de sectores que se movilizaron, las iglesias, grupos de interés, etcétera. Pero yo pienso que
digamos, volviendo al tema de la negociación, luego podemos hablar de qué pasa con el plebiscito, eh, hubo mucha voluntad política de parte del gobierno, hay que decirlo, del gobierno Santos, y logró ganar una mayoría política, ¿no?, a partir de su idea de unidad nacional a ese proyecto, y la dirigencia también, como en el caso del M-19, la voluntad y la decisión política. O sea que eso es clave, esa decisión política, y eso es un aprendizaje para posibles negociaciones, digo, un acuerdo en lo básico de las dirigencias, un liderazgo por encima de las dificultades, ¿no? Entonces, eso diríamos que tienen en común, y aparece esa idea: voluntad y liderazgo político de los actores, de un lado del gobierno, del poder, del presidente, ¿no?, de los presidentes, y de otro lado de las dirigencias, pues, respectivas de los movimientos insurgentes. Ahora, hablando ya del acuerdo básico, el acuerdo con el M-19, todo el mundo sabe, fue muy, muy sencillo. Un acuerdo que implicaba básicamente la amnistía, el reconocimiento de 2 o 3 curúes en la Cámara, y la posibilidad de participación política en las elecciones de ese año, que era muy importante, una cosa muy abierta, la de participar con candidato propio en las elecciones del año 90, y alguna promesa de reforma constitucional, ¿sí? Y obviamente, de otra parte, la entrega de armas, ¿sí? Y bueno, había otros elementos el tema de reincorporación, ¿no?, en su momento de reinserción, pero es un acuerdo muy, muy sencillo, muy sencillo. Su eje era más político, era el tema político. Y fíjese, es muy interesante, porque uno podría evaluar, bueno, eso es parte de lo que hay que discutir del impacto y la eficacia de los acuerdos. Un acuerdo sencillo. Ahora, el acuerdo de la FARC es un acuerdo, con FARC fue un acuerdo complejo, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes se han leído el acuerdo, pero al leer el acuerdo, uno dice: oiga, pero ¿cómo negociaron? ¿Cómo negoció el Estado todo lo que negoció, ¿no? ¿Y cómo negoció las FARC todo lo que negociaron, ¿no? Sabemos que hay puntos ahí centrales que además tienen un sentido histórico: reforma rural integral, reforma política, ¿no?, que es una constante demanda en Colombia, la inclusión de la oposición sin armas, ¿no?, que pueda hacerse, el tema de la droga, que era nuevo, y el tema sobre todo de las víctimas. Miren que en el caso del acuerdo con, con el tema de las víctimas no era objeto. Acá sí lo fue, y fue central. Y obviamente ahora podemos mirar por qué fue central y qué implicó para el acuerdo. Ahora, este acuerdo con FARC es un acuerdo tan complejo que se habla de un periodo de 15 años para su pleno desarrollo. Yo pienso, y bueno, esto queda aquí entre nos, que yo creo que ni gobierno ni FARC sabía todo lo que estaban negociando. Es que son cerca de 500 puntos, creo que son distintos, ¿no? 500 acciones, una cosa impresionante, que de fondo está un estado que funciona, ¿no? Un estado eficiente, bueno, muchas otras cosas. Entonces, lo digo pues no para excusar lo que está pasando, pero para decir que ese acuerdo tan complejo implicaba incluso de fondo una gran reforma del Estado en su gestión, en su aparato, ¿no? Y de muchas otras instancias. No se dice, pero la suponía, ¿no? Estaban implícitas, no son explícitas. En el acuerdo del M era más elemental, simplemente una cierta apertura política, y ya lo demás tendría que ser resultado de una movilización y una acción política. Ahora, estoy apretando, estoy simplificando, tienen que entenderme eso. Entonces viene el significado del acuerdo. Bueno, yo creo que el acuerdo con el M tiene un significado histórico impresionante. Uno de los primeros acuerdos en América Latina,
que le abrió la puerta a otros acuerdos, ¿no? Salvador, Guatemala, como un aprendizaje, ¿no? Es decir, y una simbología impresionante. E inmediatamente en el caso colombiano, con el EPL, digamos, eso lo lanzó Intilame PRT, Corriente de Renovación Socialista, en los 2 o 3 años siguientes. O sea, es el efecto de demostración, el efecto político fue muy, muy grande. Eh, mm, y obviamente tenía otro significado, era por primera vez un grupo guerrillero decía, oiga, la lucha armada no tiene sentido, digámoslo claramente. Eso era una ruptura con la lucha armada como método de acción política y de reivindicación, ¿no? Eh, y la idea de que era necesario abrirse a la acción política democrática. ¿Sí? Es un significado simbólico. Yo creo que, eh, bueno, yo creo que muchos lo han dicho, pero ese es un punto central. Es decir, cómo pueden proceder las transformaciones políticas y desde dónde vienen. Eh, las FARC siempre se ha dicho que es una paz incompleta, ¿no? Pero digamos que es un acuerdo muy importante porque se hizo con la guerrilla más grande, de más tradición, de más capacidad militar, pero con poco raigambre político. Digamos que el EME tenía muy poca capacidad militar y un poco más de raigambre política, ¿no? Eso creo que sin exagerar es así. Eh, Uno puede mirar cifras incluso de los desmovilizados que tuvo uno y otro grupo. Eh, eh, y digamos, termina diciendo que lo importante no son las divisiones que se desmovilizan, 13.000, ¿no? Y tal, sino el significado político, ¿sí? El significado político. Ahora, es muy importante las divisiones que se desmovilizan como mensaje político y como expresión de voluntad para superar la violencia. Yo no le resto importancia, me parece que es muy importante y ese es uno de los valores más grandes del proceso de las FARC, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, le puedo decir, se demoraron demasiado. Y digámoslo claramente, entre el 90 y el 2016, la degradación del conflicto no tiene nombre. Yo creo que parte de los problemas que tenemos en este post-conflicto tiene que ver con la degradación de ese conflicto, ¿sí? Y con el hecho de que se haya fortalecido tanto ese radicalismo, no solamente antiinsurgente, sino antisocialista, anticomunista, ¿no? Antiizquierdista y casi que antidemócrata, ¿no? Yo creo que esa es una cuenta que tienen, y con el perdón de muchos, que tienen los movimientos insurgentes en Colombia y obviamente en América Latina, ¿no? De hasta dónde contribuyeron a fortalecer, digamos, las tendencias más reaccionarias y paradójicamente, las banderas centrales, que eran equidad, justicia, bueno, etcétera, pues habría que evaluarlas con muy, muy sistemáticamente, ¿no? Eh, bueno, una referencia al tema del contexto internacional. Bueno, ¿no? El contexto de los acuerdos con el M tenía un símbolo tremendo: caída del muro de Berlín, desplome, luego el desplome de la URSS, ¿no? Y el inicio de la caída de las dictaduras, es decir, de una ola democratizadora. Yo creo que de las constituyentes. Nosotros tuvimos una, pero en Brasil hubo otra, luego una en Ecuador, en Bolivia, o sea, es una ola de democratización muy interesante y la que inicia en Colombia, digamos que algunos dicen que con esa negociación y luego con la constitución del 91, que vamos a celebrar, entre otras cosas, les anuncio. Estamos organizando con los constituyentes de Plural, con OTI, con Armando Novoa, con todo este colectivo, la celebración de los 30 años de la Constitución. Entonces, esa negociación fue emblemática y se insertó en esa ola fuerte, grande
internacional, ¿no? Entonces, y eso le dio seguramente más realce, más sentido cultural, político a esa negociación y al papel que en su momento tuvieron quienes lo lideraron. Eh, en la negociación con las FARC, la fase era muy complicada, ¿no? Eh, con un inicio de una ola de retroceso de la democracia, ¿no? Con una expansión de los movimientos de derecha en Europa. Y fíjense que la fase final en Estados Unidos que correspondió la llegada de Trump. Eh, y luego tenemos todo el tema de globalización. Pero habría que decir una cosa final sobre esta parte internacional. Y es que los acuerdos con el M no, tenían básicamente como punto de regulación el VIH, todo el VIH y lo que eso significa. En cambio, con, con les FARC teníamos ya una nueva realidad, surgida a finales de los 90, 99, creo exactamente, y era eh, el surgimiento de la justicia penal internacional, del papel de la Corte Penal y una presión muy grande de los estados para castigar crímenes de guerra y para atender a víctimas. Digamos que eso cambió completamente el contexto ese contexto internacional cambia e incide muy fuertemente en la naturaleza de esas negociaciones y en su valor distinta. En la primera hubo el apoyo internacional, fue muy limitado, tal vez los españoles, creo, la Internacional Socialista estuvo muy interesada. En la segunda, en cambio, era más apoyo de los gobiernos, ¿no? De la Unión Europea, del gobierno Obama, del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, paradójicamente, la primera que tenía todo ese simbolismo, menos apoyo, más pues de un apoyo político, la segunda mucho internacional. Impactos, y con esto pues para ir como cerrando y que ustedes puedan discutir. Yo creo que esa negociación, hemos dicho, algunos dicen que le dio inicio al siglo XXI en Colombia, ¿sí? Y además que recuerden que una derivación, ¿no? de la negociación, de todos los acuerdos, fue el abrirle paso a la constituyente. Ahora, otros factores contribuyeron, los asesinatos de los candidatos presidenciales, ese clima de violencia, todo este tema de la expansión del poder del narcotráfico, pues abrieron, pero el acuerdo fue un contexto clave y de alguna manera diríamos que el gran legado de ese acuerdo es las reformas del 90 y la constituyente, ¿sí? Y entonces ahí nos pasaríamos a debatir el alcance de la constituyente y de la constitución del 91, que para eso sí los invito a los seminarios que arrancaremos en abril. Mi hipótesis es, la constituyente representó un salto a la modernidad. ¿Qué tanto se ha logrado? Pues obviamente no es un problema de la Constitución ni de los constituyentes, aun cuando hubo cuestiones obviamente que seguramente podían haber sido mejor, pero ya ahí pasa al terreno de la política, de las fuerzas políticas en campo, incluyendo, por ejemplo, a la AM-19, que con su dispersión inicial perdió el rumbo, ¿cierto? Y el hecho de que las fuerzas que fueron derrotadas en la constituyente se reagruparon y el bipartidismo retomó, digamos, las riendas, pero en el mediano plazo, la constitución del 91 y todo lo que se derivó de ella rompió el sistema político, hizo eclosión el sistema político, ¿no? De un sistema bipartidista a un sistema multipartidista, y donde fue creciendo el papel de las fuerzas alternativas. No, si no han avanzado más, mi hipótesis no es como muchos piensan, que es la más fácil, no, es que no nos dejan, es que es imposible. No, es por sus propias limitaciones, porque
por los discursos, por cómo se comporta, por lo que hacen, por lo que dejan de hacer, en fin, o sea, ese puede ser motivo de otra discusión. Entonces, yo valoro el impacto de esa negociación, le doy mucha fuerza. Ahora, los acuerdos de las FARC, pues son muy complejos y, mire, digo lo siguiente, los acuerdos paradójicamente retoman muchos elementos de la Constitución del 91, que las FARC siempre han negado, porque ustedes saben ya como anécdota que las FARC pidieron tener el 30% de los delegados a la constituyente. El gobierno creo que les ofreció 4 o 5 delegados y ellos no aceptaron eso. Y el resultado, además, claro, fue la respuesta bárbara de Gaviria, que fue el ataque a Casa Verde, y luego también el ataque a la Constitución de Gaviria, porque Gaviria firmó una constitución democrática hacia un Estado social de derecho, y en materia política le dio curso a un neoliberalismo rampante, ¿no? Bueno, y entonces el acuerdo con las FARC abre nuevamente lo del estatuto de oposición, que ya hay un avance. La prueba es que el candidato Petro, ¿no?, que perdió la elección presidencial, se volvió senador de la República y su fórmula vicepresidencial representante de la Cámara por la reforma política. Es decir, este acuerdo último, que la gente dice que no, que ese acuerdo lo incumplieron, que ese acuerdo ya no, mentira, no. Dicho, hay que mirar en detalle, hay que mirar muchas cosas en detalle, ¿sí? Reforma rural integral, pues eso es una deuda histórica. Nosotros hicimos un evento en el 2017 evaluando y Absalón Machado, que es el estudioso más importante del tema rural, decía, no, lo que pasa es que venimos de un rezago de 50 años en la institucionalidad rural, de los intentos de reforma que hizo Llera Restrepo, ¿no?, a todo el retroceso que implicó Pastrana, ¿no? De pronto con López se trató de morigerar eso con algunas medidas, ¿no?, de política agraria hacia el campesinado, pero luego la misma apertura de Gaviria destruyó completamente la economía, o debilitó muy fuertemente. Entonces es una deuda histórica, y obviamente, claro, ahí ya hay un puntal, pero obviamente está por desarrollar. Pero bueno, se ha avanzado en los PET, se ha avanzado. Y un punto central de impacto es todo el tema de, de, de víctimas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un elemento muy importante, ¿no? Bueno, voy cerrando diciendo que tal vez un punto clave del último acuerdo es el tema de la droga, haberlo metido, ¿sí? Pero obviamente lo de la sustitución es una solución parcial, es una solución parcial, todos lo sabemos, porque esto está muy ligado a un tema global, ¿no? Y no solamente la sustitución del cultivo, sino la sustitución del uso, un uso alternativo, una economía que aproveche las ventajas medicinales, nutricionales de la cannabis y de la coca, que las tiene inmensas, es impresionante, pero pues eso ya tiene que ver con el enfoque del gobierno. Y en ese punto yo creo que el asunto no es solamente de, de pues este gobierno, digamos, obviamente es un gobierno completamente incoherente, ¿no?, en materia en algunos aspectos, pero ahí hay un tema que va más allá, ¿no?, es muy complejo, que quiere decir que todavía hay una viabilidad de esa economía de la droga, el papel de los carteles, y yo no sé, sinceramente les pongo este punto de discusión, pues las FARC dicen que ellos no pueden ser delatores ni nada, pero ¿cuál ha sido el aporte, ¿no?, a la resolución de ese problema? Entre otras cosas, el gobierno, yo creo, de Santos se equivocó, porque en medio de la negociación desarrollaron la expectativa sobre la sustitución y eso llevó a la ampliación de cultivos. Y en la ampliación de cultivos, ¿qué decide? Pues laboratorio y producción. Y yo creo que ahí hubo, tratando de resolver el asunto, hubo un error muy fuerte.
Bueno, termino diciendo que el proceso desde los 90 yo creo que sí abrió una fase muy importante. No cerró el conflicto armado, eso es muy interesante. No cerró el conflicto, abrió hacia un cambio cultural, institucional y político, pero se derivó, pero ahí nos lleva a un análisis de la naturaleza de este conflicto armado colombiano, de esos actores que hay, ¿no? Pero abrió una fase histórica, en el sentido también de hacer una ruptura con esa narrativa de que la lucha armada es, digamos, es el único camino o era el único camino, ¿no? Yo diría que ha logrado más Colombia con los cambios producidos por la Constitución del 91, que bueno, ustedes dirán, no, pero es que llegamos a la Constitución del 91 con la lucha armada. No, a la Constitución del 91 llegamos por el papel de muchos, ¿sí? De muchos. Yo fui militante de la DM19, no fui militante del M19. Y puedo contarles muchas anécdotas sobre esa relación con, con ustedes, digamos, con muchos de este colectivo. Pero la Constitución del 91 fue el resultado de un movimiento social que incluyó al M19 y su desmovilización fue clave, pero había un movimiento social de intelectuales, de demócratas, de estudiantes, de muchos sectores. Y claro, podemos decir que el M que le puso fue un catalizador, un acelerador, ¿no? Y obviamente fue ¿cómo diríamos? Aprovechó el momento, ¿sí? Aprovechó el momento, ¿no? Muchos nos vinculamos inmediatamente que el M se movilizó, nos vinculamos a esa fuerza como una fuerza democrática, ¿sí? Muchos intelectuales y gente de muchos sectores, ¿no? Y ahí la fuerza que cogió también desde un comienzo. En cambio, en este proceso, y ahora sí cierro, pues el resultado político es más complicado por, la, por lo que han significado las FARC. Yo creo que políticamente tienen que hacer un camino muy largo. La FARC siempre, digamos, no solamente su imagen, sino que su discurso, su, su capacidad de reconocer errores, lo han ido haciendo, ¿no? Lo han ido haciendo, pero por pildoritas, ¿no? Como a cuentagotas, ¿no? Y eso le ha dado mucho argumento a quienes se oponen a los acuerdos. Entre otras cosas, yo tengo esta hipótesis, que los acuerdos se perdieron, no tanto como dicen la mayoría, es mucho más fácil decir eso, que porque el uribismo y que por tal. No, los acuerdos, era obvio que el uribismo se iba a oponer. De hecho, fue en Antioquia donde ganaba el no. Sacaron 300.000 votos de diferencia, ¿no? Y recuerden que el acuerdo se perdió por 60.000 votos, o sea que el acuerdo se perdió en Antioquia. Casi que digo eso a unos colegas antioqueños, pues que decían que no, que el uribismo tal, no, se perdió en Antioquia. La pregunta es ¿por qué se perdió en Antioquia? ¿Qué pasó en Antioquia? ¿No? ¿Qué pasó en Antioquia? ¿Qué hizo las FARC? ¿Qué hicieron las FARC en Antioquia, entre otras cosas? ¿No? Y el hecho de que solo faltando un día para la votación dijeron que iban a reparar las víctimas, ¿no? Hubo mucho problema y el gobierno se equivocó. ¿A quién puso a liderar ese proceso? A Parodi, a la señora Parodi. Oiga, yo siempre dije, pero explíquenme por qué este gobierno pone a esa figura para que lidere el acuerdo. ¿A quién le estaba dando? Es decir, muchas contradicciones. Bueno, cierro diciendo que, ahora sí cierro, que obviamente las dos fuerzas eran muy distintas. El M era una organización un poquito más homogénea, muy ligada a sectores urbanos y populares, ¿no? Ustedes lo saben, más abierto ideológicamente, menos ortodoxo, ¿no? Y eso le dio mucha flexibilidad. Eso fue muy importante, un poco más pluralista, digamos. En cambio, la FARC era una guerrilla más campesina, muy ortodoxa, eh, muy ligada a la lógica de los partidos comunistas, perdónenme que les diga esto, ¿no? A la cooptación, al control. Y parte de los problemas que hoy tiene es ese tránsito de esa fuerza
digamos, con una organización vertical, ortodoxa, con muchas cosas autoritarias, a una organización civil, ¿no? Y eso también ha dificultado mucho, muchos procesos. Bueno, paro ahí porque yo creo que pues ustedes querrán dialogar. Repito, les agradezco la invitación. Puedo mandarles también la presentación como borrador, por favor, y la mencionan si la van a usar en sus trabajos y en sus estudios. Bueno, una buena tarde. Buenas. Adolfo Álvarez no pudo estar presente, pero nos mandó el video de la charla paralelo de acuerdos del M19 y la FARC. Entonces yo quiero invitar a Diego y a todos los que quieran opinar sobre lo que dijo el compañero Álvarez. Uno por uno, por favor. Yo quisiera decir algo. Tiene la palabra Fernando Muñoz. Sí, buenas tardes para todas y todos. Discúlpenme que no prenda la cámara, sino que es que me acabo de tener un pequeño accidente en la isla y tengo la cara toda inflamada del lado derecho, entonces, bueno. Pero bueno, alcancé a llegar a la charla, no todas, la parte final. Bueno, pues como todos saben, yo tengo la doble experiencia, ¿no? De haber estado en el M hasta el acuerdo de paz y en la Alianza Democrática M19 en la Secretaría Internacional. Fue retirarme del acuerdo y vincularme a FARC y ahora volver a la legalidad con el acuerdo de paz. Yo creo que el enfoque ha sido un enfoque feliz, acertado. Yo comparto muy buena parte de lo que el compañero dice. Tal vez habría como dos precisiones que quisiera hacer. La primera es, yo no comparto que la FARC fuera heterogénea y el M fuera homogéneo. Exactamente al contrario. Yo creo que FARC era profundamente homogénea por el tipo de estructura, por la concepción marxista-leninista, por la existencia de un partido comunista primero afuera y después la creación de un partido comunista clandestino adentro, en la clandestinidad, como su mismo nombre lo indica, y por el carácter de considerarse ejército. Entonces, esos tres elementos hacen que fuera mucho más homogénea que el M. El EVE era mucho más heterogéneo, además por concepción política, por postura estratégica, por visión, dijéramos, de pluralidad, era mucho más heterogéneo el EME. Ese es como un primer elemento. Y un segundo elemento es, yo creo que el acuerdo del EME tiene muchos más impactos en la realidad concreta y práctica en el país, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque la lectura política que él me hacía de la realidad nacional, de tomar el pulso al país, le permitió hacer un diagnóstico acertado de la realidad nacional y dar el paso, ese salto a la legalidad, que para muchos parecía una locura, lo logró convertir en un tremendo éxito político. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es porque por las características del MLM nunca jamás pensó, dijéramos, en la toma del poder solamente desde sus propias fuerzas, sino que el M pensaba en el desatar una inmensa movilización para la toma del poder, como una inmensa confluencia de fuerzas, una inmensa alianza que nos permitiera llegar al poder. Entonces, eso puso las posibilidades de desarrollar esa propuesta y de ligarse al proceso constituyente. Y creo también que el acuerdo de FARC es un acuerdo, dijéramos, mucho más elaborado de manera formal. Es decir, si uno compara hasta la extensión de los documentos, es mucho más elaborado el de FARC, mucho más profundo, mucho más preciso en los detalles, pero paradójicamente es un acuerdo que no tiene el impacto
que tuvo el del M. ¿Y por qué? Porque la realidad nacional era completamente distinta y porque el desgaste de la guerra no se había producido cuando el M llega al acuerdo de paz, no está el desgaste de la guerra, ni está el impacto en la opinión pública de la confrontación en los niveles en que, a los que se llegó después, años después, en la confrontación con FARC. Entonces, la opinión pública está en una actitud distinta y creo yo que son como elementos para tomar en cuenta en la evaluación que se hace de ambos acuerdos. Gracias. Fernando, ¿quién más quiere opinar? Mirna está pidiendo la palabra, Mauricio. ¿Quién? Mirna. Mirna, tiene la palabra, Mirna. Bueno, es que yo veo, bueno, no, yo no he militado en nada, pero sí he visto una constante de los fracasos, de los diferentes intentos de acuerdos de la FARC. Veo que en la historia colombiana se puede ceder a todo, o sea, el M-19 no pidió una reforma agraria, o sea, no estuvo dentro de sus acuerdos, era como más una cuestión de una conquista política que se pensaba hacer y que de ahí partirían las posibilidades de esa reforma. Y creo que eso es, digamos que acertado y no. Por la historia de la misma FARC, por su misma historia, ¿sí? No se puede desligar de esa reforma. Y siempre que se habla en Colombia de reformas agrarias, o sea, el gobierno pareciera siempre, el Estado pareciera siempre llegar a un punto y cuando se trata de aplicar esa reforma, ahí es cuando comienzan los problemas. ¿M? Entonces, empecemos por ahí. Siempre que la FARC habla de la reforma agraria, ahí es el punto el punto que desata todas las cosas que el gobierno no va a cumplir. Y por lo que ellos vuelven y se rearman, o sea, vuelven y entonces el gobierno vuelve y dice, ay, no, el Estado, pues, vuelve y dice, no, es que ellos no cumplieron, ¿sí? Ahí hay que ver eso porque eso es un punto crucial. Es un punto que siempre va a llevarlos a la parte digamos, de no avance, de no avanzar. La otra cosa que les iba a decir es que, pues, la cuestión de la FARC es que sí, es precisamente su homogeneidad la que le quita la flexibilidad. ¿M? Pero los acuerdos de la FARC son más complejos que los del M porque precisamente ellos observaron muchas cosas que pasaron con los procesos de paz que habían anteriores y del impacto que tuvo esos procesos en las bases de esas guerrillas. Y lo que intentaron también fue en parte proteger sus bases, o sea, crearles y atar al gobierno para que, digamos, generara una cuestión económica en las bases, o sea, una sostenibilidad, ¿sí? Creo que en parte eso es positivo del acuerdo de las FARC, en eso. Ahora, ellos están cruzados por la cuestión de la palabra terrorismo que se hizo tan popular en los atentados. O sea, a partir del 11 de septiembre, los conflictos cambiaron, ¿sí? Porque el derecho internacional humanitario siempre ha estado. Es más, eso es lo que genera la ONU, ¿sí? La Corte Internacional siempre está, pero nunca se activó.
Y es más, solamente se ha aplicado en algunos conflictos de África, en lo que es lo que fue Yugoslavia, el conflicto de Yugoslavia, y en lo que fue la cuestión de los nazis. De resto ha estado, se puede decir que muerta. O sea, esa corte no ha servido para nada. Pero sí ha cambiado el lenguaje. O sea, las personas, los que se meten a un conflicto armado, les toca saber que si llega a volverse, eso puede volverse un boomerang. Ahorita ¿qué puede pasar con Álvaro Uribe? ¿Sí? Él se metió a hablar de que había de que estos eran unos terroristas, y ahora se le está volviendo en contra esa palabra, ¿sí? Es eso, es como reflexionar sobre esa cuestión de que cuando el M-19 se desarmó, no existía la cuestión de la palabra terrorismo, y los derechos humanos y la Corte Internacional, pues no era una cosa que estuviera muy activa. Ahora está más activa, aunque no ha dado muchos resultados, la verdad. Realmente no ha sido, digamos, algo de peso. Si fuera de peso hubiera hablado e intervenido en lo de Siria, pero de todas maneras cambia los términos de los conflictos. Bueno, eso era lo que quería decir. Mauricio, Diego está pidiendo la palabra también hace un rato. Sí, Consuelo. Tiene la palabra Diego Arias. Este coordinador está ciego, pero bueno. Estaba esperando que Milton acabara. Diego, siga. El escritorio le quedó grande. Pero no. Bueno, orden. No, pero se ve como todo un rector. No, compañeros, igual y compañeras, agradecer mucho el espacio y reaccionaría brevemente con algunos comentarios. Concuerdo con Fernando en relación a que no es exacto decir, hablar de la homogeneidad de el M y encontrar la diversidad de las FARC. Creo que, como bien... Se cayó Diego. Diego, ¿se cayó la llamada de Diego? Sí, ahí está conectado, pero no. Ahí ya estoy. Ya estoy. Ya está, Diego. Dale, Diego. No, estaba concordando con el comentario que hizo Fernando, entre otras cosas porque al M-19 yo creo que muy bien se le definió, y Luis Alfonso López fue uno de ellos, como un movimiento social, como un movimiento, digamos, que expresaba mucha diversidad y que tenía una expresión armada y no era exactamente, digamos, la idea de un ejército y una visión única. Creo que era de su esencia democrática, de la naturaleza de su proyecto por la democracia, digamos, esa diversidad y esa pluralidad. Yo soy de los que cree que incluso eso no contó para bien en el momento posterior a la desmovilización, no haber tenido una identidad, digamos, más firme, más consistente, que hubiera permitido dar el salto a la legalidad. Pero dicho eso, yo quisiera hacer mención de algo que creo que es clave. Creo que a las FARC le fue posible poner sobre la mesa muchos otros temas en la agenda de la negociación, porque también había una correlación militar distinta en la que, si bien había una derrota estratégica, digamos, de las FARC, no estaban derrotados, no estaban aniquilados. Y digamos, yo creo que hay que ser capaces de reconocer que cuando el EM llega a la negociación de paz, llega en unas condiciones donde el tema de lo militar no era exactamente su fortaleza. Creo que seguía siendo fuerte su proyecto político, su incidencia en la opinión pública, más que, digamos, el desarrollo, digamos, y la capacidad militar, digamos, el acumulado militar. Y eso dice muy bien del M-19 y de su capacidad de ser audaz políticamente y de conectar con momentos del país. Yo recuerdo cómo en particular Jaime Bateman fue capaz, justo en medio de las derrotas, yo recuerdo cuando las dos columnas de Nariño y Chocó, cuando nos quitaron casi todas las armas del avión de Aeropesca, justo en todos esos momentos, sobre los desastres militares, el M-19 se crecía políticamente, lanzaba propuestas, ponía a este país a andar
Y creo que eso fue lo más significativo, digamos, de dar el paso hacia la paz. Entender que estaban agotados los caminos de la guerra y sintonizar con un momento, digamos, del país que le dio la bienvenida a ese acuerdo de paz. Quiero incluso llamar la atención de algo que Eduardo Pizarro nos dijo en una sesión aquí anteriormente, y es que él fue testigo de una conversación privada con Rafael Pardo cuando se le propuso al gobierno que por qué no se abría una negociación de paz con el M-19. Eduardo Pizarro fue emisario de ese mensaje de parte de su hermano Carlos, y ustedes recuerdan lo que nos contó Eduardo Pizarro, que el gobierno dijo que realmente no le interesaba ningún proceso de paz con el M-19 porque no era un desafío realmente estratégico a la seguridad del país. Y creo que eso dice que este fue un proceso de paz ganado es en la opinión pública y en el corazón de tantos sectores en este país, y no tanto porque pudiéramos imponer militarmente las condiciones para para una negociación. Y lo otro que quiero significar es que esa audacia, digamos, tiene un enorme valor porque además fue el primer acuerdo de paz de un grupo insurgente de izquierda en todo el continente. Yo les comenté alguna vez estando yo en el Frente Farabundo Martí en El Salvador, justo en el inicio de lo que llamábamos la ofensiva final, cómo se volvió objeto de ridiculizar, digamos, en este caso mío, la participación mía, diciendo que el M-19 era traicionando el ideal revolucionario, pactando la paz y que la única alternativa para un revolucionario era vencer o morir. Ustedes recuerdan que en ese tono también se sintió el acuerdo de paz al interior de la FARC y de muchos otros grupos mucho más beligerante de parte de la FARC, del ELN, que fue un poco más respetuoso, digamos, de esa decisión. Pero yo sí creo que fue una audacia que marcó un camino y terminó, no se trata de que se le diera la razón al M-19 o no, sino que terminó confirmando que la vía armada, digamos, se había agotado en un momento en que también estaban emergiendo posibilidades democráticas en América Latina en reemplazo de gobiernos de derecha o de incluso dictaduras militares. Dejo hasta allí y significando que creo que el mayor logro de todo ese periodo, pues por supuesto es la Constitución de 1991, para el cual yo no creo que hubiera habido Constitución del 91 sin los procesos de paz del 90, con el cual se inició con el del M-19 y después el del EPL y de los compañeros de el Tintín Lame, la CRS, etcétera. Y creo que ese es el signo justamente del gran valor político y del momento y de la audacia y de la pertinencia de esa decisión colectiva, pero que particularmente Carlos Pizarro impulsó al interior del M para dar el paso hacia la paz con tanta valentía y con tanta audacia y con tanta convicción. Gracias, Diego. Compañero, John Montaña está pidiendo la palabra, pero antes de dársela, solicito que prendamos un minuto las cámaras, por favor. Y aprovechamos saludando a Paulo. Y siempre salgo espelucada. Los demás, por favor. Ahora sí le damos la palabra a John Montaña. Gracias, compañero. Simplemente para acotar, yo pienso que dos aspectos con respecto a las diferencias de los acuerdos de paz entre el M y las FARC. Y yo creo que la diferencia esencial y por lo que de una u otra manera el acuerdo del M tuvo resonancia y reconocimiento fue debido también a el carisma y la popularidad que tenía el M en el momento en que firmó los acuerdos. A diferencia de las FARC, que las FARC firmaron unos acuerdos cuando están en un momento político de desacreditación total y en donde en sí militarmente estaban arrinconados y no veían pues ningún otro camino. Entonces yo pienso que el M se la jugó, como decía el compañero ahora, al hacer el acuerdo de paz en ese momento, también uno, debido pues a la popularidad y el reconocimiento que tenía, y dos, porque, como decía en algún momento Afranio Parra, frente a las propuestas políticas del M, se habían muerto con Bateman.
y el M dejó de tirar línea política, por decirlo de alguna manera, después de la muerte de Batman, porque no había quien mirara al país y a este país colombiano de la manera como él lo hacía y del momento político en el que él lo hacía. Por eso es muy acertado lo que decía ahorita el amigo, que cuando en las derrotas militares del M-19 llegaban los mejores momentos políticos del M-19 frente a las propuestas hacia la sociedad. Entonces yo creo que esa diferencia también debemos de marcarla, y es el carisma que tenía la sociedad frente al M y el carisma que tiene o que no tiene más bien o no tenían las FARC con respecto a la sociedad. Era simplemente esa acotación. Gracias, John. ¿Quién más quiere opinar, por favor? Aquí tenemos a Fabio Mariño, que fue uno de los 12 voceros de la paz que le nombró para llegar a los acuerdos. No sé si Fabio quiere compartir algunas palabras. Gracias. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto me pones en este aprieto. Permítame iniciar recordando que a esta hora estaban asesinando a Álvaro Fayad en Bogotá hace 35 años. Creo que un homenaje que podemos nosotros hacer a quien ofreció su vida, a quien perdió unos tiempos de individualidad, pero ganó en lo universal, a ese gran hombre. Yo creo que uno de los mejores homenajes que podemos hacerle a él en esta fecha y siempre es desarrollar la propuesta generosa, amplia, chévere del M de ser gobierno. Propuesta que un poquito para mejorar la intervención anterior de John Montaña, en cuanto que después de Bateman no hubo propuesta política. No, grandes propuestas políticas continuaron. Lo que pasa es que Bateman dejó la bandera en alto y hasta allá siguió la gente. La propuesta de diálogo nacional se desarrolló justamente ya sin estar Jaime. No quiero desconocer la grandeza de la línea batemaniana, pero lo político de lo militar es una línea de Fayad, el ser gobierno, el desarrollo de los acuerdos. Fue de ese grupo de gente chévere del M-19, pero no es para contradecir ahí lo anterior, sino para precisar el homenaje que me parece en el sentimiento y en el decir y en el sentir de la vida y en el amar los procesos y sobre todo el ejemplo de los que se fueron antes. Hoy convoco a esa mirada al gran Fayad. Segundo, hace apenas 3 días estábamos nosotros rememorando, recordando, reviviendo la acción de decidir dejar las armas. Fue una decisión dejar las armas. Y esa decisión de dejación de las armas es el momento de la construcción de una propuesta política que desde antes de ser el M-19 ya se venía tejiendo. La historia nos dice que desde el 70, cuando se juntan esos jóvenes irredentos, revoltosos, chéveres, bacanos, cuando se juntan con esos otros sectores políticos, la mirada no siempre fue morirse en la guerrilla ni una guerrilla eterna, sino hacer un ejercicio de llegar al poder. Tanto esa decisión que se toma hace 3 días justamente, que se conmemora hace 3 días justamente de los 31 años de la dejación de las armas en ese rinconcito de las montañas del Cauca, allá en Santo Domingo, y luego refrendada en el municipio de Caloto y luego firmada por la tarde del 9 de marzo en la Casa de Nariño. Quiero hacer una reminiscencia porque me parece importante, muy importante,
que quienes nos acompañan hoy en este buen encuentro, pero también a las personas que interesadas en la historia, es bueno recordar que esa decisión tomada de dejar las armas, el M-19, fue una tarea más allá de las posibilidades propias de un pequeño. Fue la tarea grande de un pensamiento, del reconocimiento de cómo era el país y en qué país estábamos. Esto un poco para echarle ahí agüita a las intervenciones de los compañeros. Ahora quisiera hacer una precisión de la exposición de Adolfo, porque es que nos dejamos meter en el estribillo chimbo ese de que el M-19 militarmente estaba agotado cuando llegó a la negociación. No, el M-19 llegó a la negociación militarmente como siempre fue. ¿O acaso cuál fue la fuerza militar grande del M-19 para llegar a donde llegó? ¿Dónde estuvieron las miles y miles de combatientes en columnas del M-19 como para decir que esa fuerza militar la había perdido? Oh, la fuerza política estaba en su proponer y sobre todo en el entendimiento en qué país se estaba creciendo. Y por eso lo militar nunca fue lo principal. De ahí que esa decisión tomada y ahora recordada hace 3 días de los 31 años, es la fuerza con que el M-19 trabajó durante sus 16 años de lucha armada, de sus 19 años de construcción de proyecto de propuesta, de proyecto de país, de proyecto de alternativa, y ante el fracaso, dígame bien, ante el fracaso de esas formas de lucha armada con ese tipo de fusiles y con ese tipo de estructuras en un país que, si bien es cierto, apoyaba políticamente al M-19 en un porcentaje abrumador de más del 70% en cuanto a su propuesta política, era un país que no asumía en la misma proporción la decisión de irse a la guerra. Ese es el entendimiento grande de lo militar que el M-19 tiene para el ejercicio de la política. Pues bien, quisiera entonces hacer un par de referencias de este homenaje a Fayad, y luego de recordar que hace 3 días estábamos conmemorando la decisión tomada. Pues en estos 30 y pucho de años, lo que hemos venido haciendo algunos, mi caso es particular por ser uno de los 12 voceros que, delegados por el M-19 al conjunto de negociación y de construcción y de tejido de los acuerdos, se logró un evento, como ya lo dijeron tanto Adolfo como los otros compañeros, ya lo dijeron, un evento trascendental no solamente para Colombia y América Latina, sino para el mundo. Pues bien, quisiera precisar algunos detalles, y con esos detalles me gustaría que la dimensión política de la diferencia que hoy se presenta en la charla entre el proceso de paz de las FARC y del M-19 tenga algunos asideros mayores. Por ejemplo, durante un año, en efecto, fue un año de negociación, de tejido de los acuerdos, de construcción de voluntades, de búsqueda de muchos aciertos, de muchas experiencias, de muchos aportes que a nivel nacional e internacional se buscaron. 13 mesas de negociación se construyeron en ese año. Un año que empieza el 9 de enero de 1989 y termina el 9 de marzo de 1990. En efecto, la diferencia en el territorio está que el M-19 asume una negociación de unos acuerdos en Colombia, mientras las FARC lo asumen fuera del país. El tiempo, 1 año a 6 años. Pero hay una cosa más importante que el tiempo y que el territorio. Es que el país en ese momento estaba volcado a una expectativa de paz y de negociación. El país políticamente apoyaba a muchas de las propuestas del M-19
mas no, como ya lo dije, optó por vincularse y meterse a la guerra. Esa es una diferencia clave que luego en 25 años de desarrollo de la guerra a como de la que quiso cambiar el M-19, se degradó, se hundió y se malogró en el mismo avatar y en el mismo remolino del conflicto y de la violencia colombiana. Esos 25 años, más la misma propuesta, más la misma propuesta política del M, más la misma forma de su incursionar militar, más la misma convocatoria del estilo, esas distancias son las que marcan la diferencia entre una negociación y la otra. Bien, otro elemento a tener en cuenta por lo importante en ese marco de negociación de las dos fuerzas del M-19 y de las FARC tiene que ver con el tipo de propuestas que allí. Una página, compañeros, una página de papel de tamaño oficio, escrita en una máquina Remington prestada por un cabildo, sirvió como base para escribir los dos puntos fundamentales del acuerdo entre el M-19 y el gobierno nacional para darle inicio a un proceso que duró un año de cómo se ponía en práctica ese acuerdo. Les recuerdo rápidamente. El 9 de enero del 89, en un cabildo indígena del sur del Tolima, ¿sí? Allí se firmó ese trascendental documento que tiene dos puntos importantes, que en la negociación y en el tratamiento de los conflictos, ese estudio actual lo estudian las grandes universidades como un tema en la resolución de conflictos. Hay dos puntos en esa carta, en ese documento de una página. El gobierno nacional, que estaba por su tarea de destruir a la guerrilla, de acabar a la guerrilla, y el M-19, que estaba en la tarea de proponer la democracia y la paz en Colombia. Pues bien, en esa oportunidad, en ese momento, esas dos fuerzas contrarias se juntan y en el tratamiento de la resolución de los conflictos, una de las fuerzas asume la propuesta del otro y la otra fuerza asume la propuesta del uno. Dos puntos están allí en ese documento. Primero, el gobierno nacional y el M-19 primero, construir la democracia plena. Si el gobierno nacional que defiende la democracia y dice en ese documento que convoca a construir la democracia plena, es porque reconoce que no hay democracia, o sea, reconoce la parte contraria. Y el segundo punto es a desmovilizar las estructuras guerrilleras. O sea, el M-19 acepta la parte contraria. Ese punto, esos dos, durante un año allá en Santo Domingo y en el país y en el exterior, se desarrollaron muchas actividades, muchísimos encuentros, muchísimas pasiones y amores se encontraron allí para construir un acuerdo. Y aquí quiero referir lo siguiente. Ese acuerdo tejido y construido con tanta delicadeza, con muertos, con el asesinato de Afranio y dos compañeros más, con el asesinato de una señora de Santo Domingo y un compañero del M-19, con el hostigamiento que parte del establecimiento no estuvo de acuerdo con nosotros. Eso quiero precisarlo en cuanto a la exposición de Adolfo. No, el establecimiento no estuvo a favor de la propuesta del M-19. El gobierno y el M-19 lograron avanzar en sectores políticos, en sectores económicos, en sectores culturales, para frenar a las fuerzas oscuras de la guerra, a aquellos enemigos agazapados de la paz que siguieron haciendo lo suyo para oponerse al desarrollo del acuerdo M-19 gobierno. Pero en fin, ese acuerdo tejido con 1000 dificultades, pero con 1000 aciertos, con muchas pasiones y con muchos también abrazos, con muchas búsquedas, sobre todo para proponer lo posible y buscar lo imposible, para no enredarnos en lo imposible, como creo que las 370 páginas, a diferencia que hoy tiene el acuerdo de las FARC, se dio.
ese acuerdo político construido con los partidos políticos y sus dificultades, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, con el Partido Comunista que se retiró de la mesa de acuerdos que se estaba construyendo en ese momento, con la Unión Patriótica que estaba siendo asesinada. En fin, ese tejido y las 13 mesas de concertación con los distintos sectores políticos, culturales y económicos produjeron un acuerdo que el 17 de diciembre del año 1989 se cayó. Se cayó porque el M-19 y el gobierno en una voluntad de búsqueda de hacer más institucional el acuerdo, lo llevaron a refrendarlo al Congreso, por cuanto allí tendría que aprobarse la ley de amnistía, naturalmente, pero los puntos grandes del acuerdo no necesitaban esa refrendación del Congreso. Sin embargo, el 17 de diciembre a las 11:55 de la noche, el Congreso corrupto de esa época, conformado por enemigos de la paz como ahora, en esa época, hundieron el acuerdo de paz de gobierno M-19. De tal manera que el 18 de diciembre del 89, gobierno M-19 y buena parte del país que le había apostado a ese proceso, amanecimos sin acuerdo. El 24 de diciembre, fuerzas del ejército que estaban bastante molestas quisieron avanzar sobre el campamento de la paz que se llamó Santo Domingo. Hubo presión política, hubo presión social, hubo manifestación ciudadana de defensa a esos acuerdos y una voluntad para resarcir la falla del 17 de diciembre, que eso tiene una historia interesante para estudiar. Esas situaciones, esos desmanes de los enemigos de la paz, esa imprecisión nuestra y del gobierno por la falta de experiencia y por muchas más cosas, fue superada por la audacia militar que respondía a la política del M-19. ¿Cuál fue la audacia militar? No permitir el saboteo ni permitir la provocación de la guerra que entre el 18 de diciembre y el 6 de enero siguiente se armó dentro de los enemigos de la paz. Y fue comenzando enero cuando el M-19 le informa al gobierno nacional que ha tomado la decisión de poner en práctica su determinación libre y absolutamente propia que en septiembre había tomado en la 10ª conferencia, que fue la decisión de desmovilizarnos y convertirnos en partido político. Partido político que, entre otras cosas, tenía una simbología bellísima, hoy necesaria. Partido político que tenía una consigna que respondía a las condiciones de ese momento. La consigna era M-19, más que un partido. ¿Por qué? Porque la crisis de los partidos de ese momento no le garantizaban al M-19 el impulso de la propuesta política que, aunque fue tejida en un acuerdo y fue malograda el 17 de diciembre, la voluntad política y el sentimiento nacional de una buena parte de la ciudadanía se observaba en crecimiento. Así pues, la decisión tomada en la conferencia de septiembre de desmovilizarnos y de convertirnos en partido, una simbología que era 3 ladrillos de construcción paraditos daban una M, ladrillos acostaditos daban una E y 3 ladrillos paraditos daban otra M. Ese símbolo de M-19 más que un partido fue el propósito de salir a debatirnos en la arena política no tan desconocida para nosotros, pero sí ausente en los últimos años del ejercicio de la democracia. Y se consolida una decisión militar, una decisión de la audacia de siempre, no de las miles de columnas de combatientes ni de fusiles, sino de la audacia en el quehacer militar. Y el 22 de enero del año 90, Carlos Pizarro y Antonio Navarro salen en una decisión abrupta contra el sistema, pero no contra nosotros. Audaz para el acontecimiento y el momento político. Y salen a movilizar
y a decirle al establecimiento, junto con un aliado que era el gobierno nacional no se echó para atrás. Pero los sectores que mueven al gobierno, los sectores que mueven a la política, el establecimiento en sí, fue un establecimiento no tan cercano, óigame bien, Adolfo, no tan cercano al proceso con el M-19. Por lo tanto, la salida de Carlos y de Navarro el 22 de enero, abruptamente contra las condiciones de seguridad, sin amnistía, sin indulto, con cientos de procesos encima, era un desafío a la mediocridad con que políticamente se habían opuesto a ese proceso. Se mueve el proceso administrativo, el gobierno genera unos rápidos acontecimientos para la amnistía, y el 9 de marzo, entonces, ¿qué se firma? Quiero terminar con esto para no cansarlos. Entonces, ¿qué firmamos el 9 de marzo? El 8 de marzo, jueves por la tarde, se hace el acto de dejación de las armas, no al gobierno ni al ejército, sino a los amigos que internacionalmente siempre han estado acompañando al M-19. Hay la dejación de las armas en manos y en la confianza de los delegados internacionales. Y el viernes 9 de marzo a las 9:10 de la mañana en el municipio de Caloto, firmamos, óigame bien, allí lo que se fue a firmar fue la decisión tomada, pero ahí no hay acuerdo. El acuerdo fue el acuerdo del M-19 para el país. Por eso viaja Carlos de ese acto simbólico de Caloto, viaja a Bogotá y a Casa de Nariño en un acto sobrio, pero poderoso en el mensaje, porque con el mismo uniforme civil con que ejerció el acto de la firma de la decisión en Caloto, y con su sombrero llegó a firmar con el presidente, que en ese momento fue un aliado, el acuerdo de nuestra decisión de seguir en el proceso, pero los acuerdos de reincorporación civil, los acuerdos de 5 cámaras y 5 senados que habían sido tejidos durante todo el año y muchos otros más aspectos quedaron en el archivo de la manipulación de ese Congreso que es igual al de ahora. Bien, ¿qué sigue en adelante entonces? Que el próximo domingo 11 de marzo de 1990 había elecciones y el M-19, con el aliado gobierno que había facilitado la participación de unos excombatientes, ya en ese momento excombatientes, 2 días antes habían dejado de ser combatientes, la participación en el debate electoral. Vera Grave es elegida al Senado de la República y hay un acto de reconciliación muy importante para reconocer que es un general de la República, el general Matallana, quien había combatido al M-19, fue su fórmula, que en esa época era principal y suplente. Otros compañeros fueron elegidos, tanto alcaldes, diputados, concejales. Quien les habla fue elegido concejal en el municipio de Cali en ese momento de 2 días de campaña. Posteriormente, y un poco también ahí para aclarar, posteriormente es cuando en relación a los acuerdos de reincorporación a la vida civil, el M-19 se vincula a los nuevos acuerdos que el M-19, que el gobierno desata, pero ya acuerdos administrativos de reincorporación, de salud, de educación, algunos de vivienda y otros proyectos que con el M-19 fueron muy cortos. Quiero terminar diciendo entonces que el gran ejemplo y el gran propósito de Bateman en La Paz, la continuidad de esos otros dirigentes que asumieron el camino, vale la pena recordarlos. Ahí estaban mujeres importantes, hombres importantes, pero importantes para la lucha y para el propósito, hicieron posible que en el 88 se cocinara parte de ese sancocho nacional y se pusiera en el escenario, en la mesa pública de Colombia, y por eso se hizo en Colombia el acuerdo, y por eso se construyó en Colombia la Ciudadela de La Paz. Diferencias que marcan de plano
el estilo, que marcan de plano la propuesta y que por suerte alcanzamos a salirnos del remolino terrible de la guerra y de la violencia que después de 25 años enredó a las FARC para tenerlos a ellos y al país hoy en un estado absolutamente caótico, al cual con iniciativas y con propuestas desde lo político, con ejemplos de los irredentos, de los rebeldes, de los irreconciliables con la injusticia, hoy el país está asumiendo. Con estas palabras y con este ofrecimiento, quisiera aportar para comentarles que no fue fácil la negociación del M-19 con el gobierno, que la experiencia del 84 en Corinto y en el Lobo se puso en práctica en Santo Domingo, que la participación nacional fue mucho más grande que la participación política del M-19 y que por suerte, y con eso termino, y que por suerte lo militar del M-19 nunca fue su fuerza fue la política y por eso no tuvimos los problemas que en estas condiciones se presentan. Muchas gracias, señor rector. Gracias, Hipólito. ¿Qué otra persona, compañera o compañero quiere agregar algo al tema? Uno por uno. No, pues después de la disertación de Hipólito y de Diego, pues nos queda simplemente estar seguros de que el proceso de paz que nosotros llevamos a cabo fue bien distante y bien, o sea, diferente al proceso de las FARC, ¿no? El tiempo que se llevó, que el M-19 tuvo en su proceso de paz es bastante corto. Si miramos el tiempo que llevó las FARC lleva más de 6 años, creo, tratando de hacer ese proceso. Y otra cosa importante es la seriedad que el M-19 con sus dirigentes mostró. Eso es importante. La credibilidad de la palabra empeñada que el M tenía con los representantes, con Carlos, con Navarro, bueno, pues con todos nuestros mandos, es bien diferente a la palabra que tenían las FARC. Simplemente gracias, Diego, gracias a Hipólito, excelente. ¿Qué otro compañero quiere aportar? Gracias, coordinadora académica. Muchas gracias. Quiero recordar que está Pablo de Ecuador. Ya le doy la palabra ahorita. Está Pablo de Ecuador. Está María Falconi, también de Ecuador. Está nuestro amigo Almílcar de Perú. Está también el compañero, ¿qué me hizo? Se salió. Y está el de Boyacá, Gregorio. Ahora sí, ahorita tiene la palabra. Francisco de Ecuador. Ah, Francisco, no lo había visto, se me había perdido. Rector, está Francisco del Ecuador, está Yelena, Moncada del Ecuador también. Está Jorge Negrete, está el rector de Cali, está Miriam, no, está toda la gallada, pero chévere, gracias Yelena, Francisco, creo que está también el terrorista del Perú por ahí. Sí, tiene la palabra Dorita. Bueno, yo solamente quiero decir que, pues, decir que los acuerdos de paz han sido, el acuerdo del M y el acuerdo de las FARC ha sido un proceso. Para mí fue muy importante que las FARC hubiera decidido por fin llegar a un acuerdo de paz. Pienso que
esa, digamos, es como la ganancia que hay en estos años que hemos pasado, ha sido eso, de que las FARC por fin entendieron que había que negociar y que había que llegar a un acuerdo con el gobierno. Me parece que pues el camino que le ha tocado a las FARC ha sido muy difícil, muy tortuoso, por la misma violencia y guerra que se ha desatado. Y lo que hay en estos momentos es que apoyar ese proceso que se está dando, apoyarlos a ellos para que puedan continuar y que y evitar por todos los medios de que la violencia continúe, porque realmente ha sido muy desafortunado para las FARC este proceso que se ha dado. No quiere decir que para nosotros fue un camino de rosas, no ha sido camino de rosas, porque todos sabemos que no ha sido camino de rosas, pero para las FARC ha sido mucho más difícil. Entonces, es lo que yo quisiera un poco decir sobre eso, y agradecer a todas las personas que han intervenido, que han hecho muy buenos aportes. Gracias. Gracias, Dorita. Usted siempre aportando cosas importantes. ¿Quién más quiere? Del Batallón América, Paulo, Francisco, María Falconi, Amílcar. Se nos acaban de unir Esperanza del Cauca, tierra bonita. ¿Quién? De los del exterior, ¿quién quiere hablar? Guayabita. Bueno, uno por uno, por favor. Para los compañeros que no conocen el proceso o que no vivieron el proceso, es el momento, si tienen preguntas, chévere, porque hay quienes lo pueden resolver en este momento, o no resolver, sino se puede charlar, así de que hagan sus preguntas, que es gratis. Por eso es la coordinadora académica. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Puedo hablar un poquito, caballeros? Aquí siempre manejamos la democracia y la libertad, Gregorio. Bien, me alegra nuevamente estar acompañándolos en este espacio. Les coloco la cámara porque creo que es como una regla que colocan sobre colocar la cámara. Efectivamente, estuve prestando atención ahí al compañero Fabio Hipólito, a las personas que participaron y por supuesto a la persona que presentó inicialmente el video, ¿no? Efectivamente, pues ya han hablado bastante de lo que han sido los acuerdos, muy importantes, sea como sea este acuerdo, y de alguna manera pues muestra una voluntad de paz interesante, ambos. Pero pues en este momento yo quisiera hablar como desde el momento que yo alcancé a vivir de este tema. Creo que lo del M19 todavía estaba muy chico y puedo no recordar mucho, pero con relación al momento que tiene que ver con el tema de las FARC, yo nací en un pueblo que fue bastante afectado por el Frente 17 de las FARC. Incluso fue en una ocasión, mientras yo estaba en el colegio, atacado el puesto de policía y por supuesto el pueblo, y pues de alguna manera pues gran parte de la población fue afectada. Por suerte no hubo en ese momento víctimas pues mortales, porque víctimas sí hubo muchas. Y desde que yo recuerdo, desde que estaba muy pequeño, desde la escuela, desde el colegio, recuerdo todo el tema de cómo se movía pues el tema de las FARC, cómo ellos ponían de alguna manera sus reglas, sus normas.
de alguna manera en ocasiones las comunidades estaban como de acuerdo con sus normas, ya que de alguna manera le daban un poco más de seguridad, por decirlo así, y controlaban muchas formas delincuenciales comunes que en ocasiones aparecían en los pueblos, ¿no? Pero pues de un momento a otro, cuando empieza de alguna manera el gobierno de Uribe, pues el ataque fue de alguna manera de frente contra las FARC, entonces hicieron que ellos también pues respondieran y eso pues puso en medio a la sociedad civil. Tanto que en ese momento tuve que desplazarme hacia Bogotá porque pues el tema cuando reclutaban menores y no menores, sino también mayores, al que veían por ahí, lo reclutaban y pues el problema no era que lo reclutaran, sino que si no lo reclutaban los unos, lo reclutaban los otros, porque el ejército también recogía personas. Y de alguna manera las FARC trataban de persuadir a los jóvenes para llevarlos, trataban de convencerlos de alguna manera. Entonces le daban al joven pues la decisión de poder ir o no, claro, pues en algunas ocasiones era con engaños o con propuestas muy fantasiosas que los hacían ir fácilmente. Pero el ejército no era así, el ejército se llevaba a los jóvenes sin preguntar. Cada uno llegaba y de una vez al camión y luego en ese momento cuando estaba toda esta estrategia de los soldados campesinos, pues a la semana ya aparecían en el mismo pueblo de donde ellos mismos eran, poniendo por supuesto en riesgo a la familia, porque cuando las FARC se enteraban que había un joven perteneciendo al ejército, pues eso era causal de que la familia tenía que desocupar el pueblo. Por eso le advertían a uno, bueno, si no se va con nosotros, ni se le ocurre irse para el ejército. Entonces era muy berraco quedarse allá después de terminar el bachillerato. Bueno, a raíz de eso, bueno, vino la toma al pueblo, después que una chiva bomba, después que un carro bomba y vino una cantidad de situaciones en ese pueblo. Estoy hablando de Vega Larga, es un pueblo que queda al oriente de Neiva, Huila, a límites con San Vicente del Caguán. Entonces podrán imaginar que era una zona bastante pues, complicada. Luego de lo que vino con todo el proceso de paz, efectivamente el cambio fue total. La situación del pueblo mejoró mucho, la imagen del pueblo, la concepción de la gente también fue muy importante. A pesar de que en el Huila votaron en mayorías por el no al proceso de paz, pero no puede ser comprobado que las zonas donde más fueron afectadas, de alguna manera hubo una gran participación con el sí. Pero entonces la gente notó el cambio luego del proceso, vieron que había sido de alguna manera exitoso, aunque no fue exitoso a nivel general, ante medios, ante todo, pero muchas comunidades sí vieron ese cambio. De pronto no se ha implementado a su totalidad, de pronto como decían más atrás, hay tantos puntos, hay está tan enriquecido ese acuerdo, que como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces entre más puntos había más posibilidades de que muchas cosas no se cumplieran. Pero en mi caso y en el caso de mi familia que todavía está en ese pueblo, puedo decir que el proceso mejoró muchas situaciones y dinámicas en las zonas donde hay más presencia de las FARC, y no solo presencia de las FARC, sino que a raíz de la presencia de las FARC pues había más presencia del ejército. Y pues el ejército de alguna manera no era que protegiera a la sociedad, sino que la ponía en mayor riesgo. Entonces, de acuerdo a la comparación entre los dos acuerdos, pues yo puedo hablar de acuerdo a lo que he vivido. Entonces creo que el acuerdo de paz con las FARC hasta ahora para muchas comunidades ha sido beneficioso. Lamentamos, por supuesto, que después de este acuerdo pues, se haya incrementado el asesinato de líderes, de disidentes, y de alguna manera que también algunos disidentes hayan regresado a las armas, pero pues fue consecuencia también de muchas medidas del gobierno en no implementar a su totalidad el acuerdo. Entonces, eso era lo que les quería contar y pues agradecerles este espacio. Voy a seguir asistiendo desde hoy, que ya por ahí dejé mi contacto para poder estar pendiente de ustedes. Entonces, me alegra que me hayan invitado y un saludo para todos. Gregorio, te hago la invitación otra vez, todos los sábados a las 6 de la tarde, y chévere que invites amigos tuyos a que se unan a esta escuela. También saludamos a Isabel Muñoz, también de Ecuador. Estamos muy contentos que
estén presentes en la escuela Germán Rojas Niño. Nos gustaría que Isabel prendiera la cámara, los que puedan prender la cámara, para que quede el registro de la escuela. ¿Quién más opina? ¿Quién más va a opinar? Mauricio, ¿por qué no leemos los chats? Los chats. Mientras se atreven a opinar o mientras cogen valor para hablar, lean los chats. Los chats dicen, muchos saludos y felicitaciones por la excelente exposición de María Falconi. De John Montaña, sería bueno una charla sobre los aciertos y desaciertos del proceso del M. Amílcar, señor terrorista del Perú, Diego Hipo, Fabio Mariño, gracias María Falconi, qué buena tu presencia y compañía. Aquí abracitos. María Falconi, gracias Fabio. Se encuentra también presente Elizabeth Muñoz de Ecuador. Y termina Fabio Mariño. Qué pena Alejandra, no es olvido, es emoción. Coordinadora académica, cumplía su orden. Elizabeth Muñoz puede prender la cámara, Fermín, Mago, Ernis, María Falconi, Fabio, Néstor Guayadita. ¿Quién más va a opinar? Disculpen, es que si prendo la cámara se me cae la señal. Tengo dificultades con la flechita que estoy trabajando. Entonces, y la conectividad, entonces me toca así clandestino. Esa excusa ya nos duele, ya es demasiado repetitiva. No, ya la edad, eso se entiende que la edad también ya pega duro. ¿En qué año fue construido? Francisco, están preguntando. Francisco, prenda el micrófono. Hipólito, están preguntando que en qué año fue concejal. Gracias. Espérate un momentico, Francisco, hable. ¿Tiene la palabra? No, le decía que Hipólito trate de gastar menos en licor y pueda comprar internet. Lo dijeron de Ecuador, de Ecuador. Consejo de amigo. De Ecuador. ¿Y desde cuándo bebe que no invita? Pablo, diga algo, Pablo, diga algo. Hipólito, el micrófono. No, déjalo que no hable. No, porque si prendo el micrófono sale la grosería al aire y eso no. Ahí la entendió. Gloria, yo fui elegido concejal ese 11 de marzo. A los 2 días fuimos varios los elegidos, tanto en Yumbo, en Cali, en Bolívar, Cauca, en el Cesar y en Bogotá hubo elegidos del M19. Solamente que no ejercí porque asumí la tarea de la Constitución y luego ser candidato a la constituyente. Gracias, Gloris. Gracias por la aclaración. Y gracias, Paco. Y gracias, Paco, por el consejo etílico. Flaco, yo lo que quiero saber es si usted fue elegido concejal por voto popular o fue por el solo hecho de haber sido desmovilizado, como hoy día tiene cupos, porque ya hasta donde yo entiendo, el M nunca tuvo cupos en el Congreso, sino que todo fue ganado a través de las elecciones del voto popular. Chévere, permiso, señora directora de disciplina. Oye, Gloria, chévere esa nota, porque una de las grandes diferencias es que los que fueron elegidos del M19 en los distintos escenarios de las corporaciones fueron elegidos por voto popular y sudándose la camiseta en la cancha. Y lo digo así con pasión porque en el acuerdo que habíamos tejido en el año 89 se que entraban más o menos como entraron los de las FARC ahora, pero como eso se cayó, todo nuestro proceso de participación
primer año, que fue del 9 de marzo de 1990 al 9 de diciembre de 1990, que en ese lapso de tiempo, que son 9 meses, hubo 9 debates electorales en donde el M19 participó jugándosela a puño limpio. El 9 de diciembre, la lista número 9 de la M19 eligió 19 constituyentes y se convirtió en la segunda fuerza política, solamente superada por la Operación Avispa del Partido Liberal. Estos son punticos de importante referencia en cuanto al narrativo que estábamos hablando ahora. Lo que pasa es que no quise pasar al punto de la constituyente, porque si bien es cierto que nosotros en nuestra concepción política no acordamos la realización de la constituyente, en el desarrollo temático de los acuerdos siempre estuvo una nueva constitución presente. Por ejemplo, la séptima papeleta no fue producto de los acuerdos del M19 con el gobierno, fue producto del proceso y de la apertura política y de la confianza, dígame, de la confianza que en ese momento generó a muchos sectores, y ese pedacito de confianza asumido por la juventud y un grupo de estudiantes locos, irresponsables y irreverentes bonitos como si hubieran sido del M19, se metieron e impusieron, les tocó imponer la séptima papeleta. Luego se dan los distintos procesos de participación en donde sin partido de experiencia, sin estructuras partidistas, sin los recursos, sin las maniobras y sin la maquinaria administrativa que acostumbra el Estado colombiano a ejercer en el momento electoral, como ahora, en ese primer año de nuestra desmovilización, el buen aporte del M19 fue fajarse ante las dificultades, ante los tropiezos, ante la manipulación, ante el engaño que hubo por un sector del establecimiento al torpedear los acuerdos el 17 de diciembre, y nosotros, la decisión está tomada, decisión nuestra, más que acordada, decisión nuestra. Ya repetía, los acuerdos que se tejieron no se pudieron llevar a cabo. Bueno, diciendo, los elegidos de ese año del M19 no fueron producto del acuerdo, fueron producto de nuestra participación en la calle, en la cancha, sudándonos la camiseta, porque los que tendrían que estar en el Congreso de la República, según el acuerdo, no pudieron llegar porque ese acuerdo nunca se firmó. Gracias, Ahora sí saludo a Sí, Elizabeth. pero Muchas yo sí gracias, quiero María. claridad. A mí me gustaría, entonces, si usted no asumió, ¿quién ejerció como concejal? Entonces, Jaime Perea, las condiciones de este momento era no primero y segundo, sino principal y suplente. Si el principal no asistía, asistía el suplente. Si el entonces fue principal siempre asistía. Mi pregunta es, Flaquito, entonces, ¿hubo una lista de solamente 2 candidatos del M aquí en Cali? No, hubo muchos más candidatos, sino que salió el primer y el segundo renglón, y yo era suplente del segundo renglón elegido. Gracias, Hipólito. Hipólito, espera un momentico, Mauricio, que yo tengo una pregunta también. Yo recuerdo, si más no recuerdo, usted también en el 91 creo, o fue en el 92, que fue candidato en Villao, porque yo me acuerdo viajando a Villao a acompañar esa candidatura o a algún acto allá. ¿Usted fue candidato del Meta de Villao? Permítame, termino este pedacito del análisis de ese comparativo. Comencé en el homenaje a Álvaro diciéndoles que en estos 31 años, en mi condición particular, por haber sido uno de los firmantes y de los acordantes de ese proceso, me he cuidado absolutamente de seguir de cara al país cumpliendo la palabra empeñada y defendiendo la decisión tomada. De tal manera que en el debate del 90,
en el debate del 91 y en el debate del 94, yo participé como candidato, lastimosamente por todas esas fallas que ha habido y por todos esos condicionamientos políticos electorales, no fui elegido. Pero tanto como candidato a las corporaciones públicas como candidato a la constituyente, estuve presente y he estado presente en la política. En estos últimos años he estado más presente como un gestor y animador en el ejercicio de construir la democracia plena en el proceso electoral que siendo candidato. En el 18 fui candidato por un movimiento que se llamó Alianza Democrática M19 y que posteriormente le cambiaron el nombre. Ese proceso político electoral, más que como candidato, me ha comprometido en el ejercicio de empujar la candidatura. Soy parte de los creadores o de los formuladores o de los que crearon el movimiento progresista en el 2011 y soy parte de la construcción de la Colombia humana. Por lo tanto, para cumplirle al país sobre la decisión tomada y sobre estar de frente al país, yo pongo mi cabeza. Gracias. John está pidiendo la palabra, Mauricio. Sí. John Montaña, la palabra. Yo quería preguntarle a Hipólito que nos indicara, nos contara más bien, a qué cree él que se debió que después de haber conseguido, por lo menos en esos 2 meses de campaña, 2 concejales en la ciudad de Cali, no se pudo lograr la reelección de esos candidatos y no se pudo lograr pues tener muchos más candidatos puestos en la política de Cali. O sea, ¿a qué cree él que se debió eso? John, gracias. John, gracias. Ese pedacito de historia, sobre todo del 92 en adelante, es una historia muy de nosotros en cuanto al mal ejemplo que hoy puede servir de referencia para otras fuerzas. Y digo mal ejemplo por los descuidos que se tuvieron frente a las responsabilidades. No es de extrañar la permanente crítica que entre el 90 y el 94 se acabó esa fuerza anímica, esa voluntad política superior a los partidos, esa participación ciudadana que rompía con los partidos y le apostó a la expectativa política social que el M19 durante sus 20 años defendió. Ese pedacito, John Montaña, se reduce a esta síntesis. En 1990, el 9 de diciembre del 90, el M19 sacó 970,000 votos. Fue la segunda fuerza política. Y en el 94, luego de tener 22 parlamentarios elegidos en el 92, en el 94, solo una persona de la costa atlántica, una señora, fue elegida a nombre de esa alianza democrática. ¿Qué pasó en esos 3 años? Tengo un convenio de 2.350 páginas donde lo explico, pero no sería tiempo para hoy. En una síntesis, es la consecutiva actitud errática de 2 o 3 líderes que siguen siendo líderes del M19 y que en ese momento accidentalmente asumieron la carrera, empezando por Navarro, quienes en su actitud errática determinaron el acabose de esa opción, no en lo organizativo solamente, sino en lo político. Y en las 2.300 páginas está el resto. Podríamos decir entonces, Hipólito, que frente a los acuerdos del M, o sea, firmados los acuerdos, no estaban a la altura del momento político para asumir responsabilidades la dirigencia del M19. John, el M19 no firmó acuerdos para el M19. Firmó acuerdos para el país. Lo que, obviamente, John, pero lo que tenemos que plantear... El M19 no podía preocuparse por sus líderes políticos. Ya te respondo en lo otro. El M19 se preocupó y siempre fue así, por eso se morían peleando.
Incluso el diseño de la apertura democrática que luego se ejerce en el tarjetón, ese fue un diseño de los acuerdos, pero como no quedaron firmados, quedó la estructura para hacerlo. Uno de los elementos más importantes de la apertura y de la participación democrática que da, como lo dijo Adolfo, que abre el proceso de negociación con el M-19, uno fue la facilitación, la facilidad para generarle un camino de bien, de posibilidades a las fuerzas pequeñas que no tenían la capacidad de hacer y de mandar timbrar y de recortar las papeletas electorales, que eso se traduce, esa acción se traduce en el tarjetón. Y no es que no estuviésemos preparados, es que las condiciones del país son muy distintas a la de un grupo en particular. Miren ustedes lo de las FARC. ¿En qué país se desmovilizan las FARC? ¿En qué país se desmoviliza el M-19? Y para sintetizarte, John, la conformación de la lista de la Alianza Democrática M-19 a la constituyente solo tuvo 5 o 6 excombatientes del M-19. El resto fue la convocatoria al país político de liberales, conservadores, anapistas sin partido. Porque la preocupación principal de esos combatientes que hasta hacía poco tiempo tenían su vida al borde de darla, no era la participación política en un liderazgo personal, sino la apertura política y la consolidación de la democracia. Y claro, en el nuevo escenario había que asumirlo y afrontarlo. Había que asumirlo con la misma intensidad y voluntad que se asumió la guerra. Ahí fue donde algunos fallaron, o fallamos. Por eso, pero no me contestaste la pregunta. O sea, la pregunta es por decir algo en el caso de Cali, que fue concejal Fabio Cardoso y que fue concejal Perea, ambos miembros y militantes del M-19, quien tenían, pienso, el deber de mostrarse ante la sociedad caleña, en este caso, e impulsar el desarrollo, pues, y las políticas de lucha y de cambio no armada, sino social del M-19, y no lo hicieron. Es decir, que no cumplieron o se dejaron, enamorar del sistema. John, que no quede el tu decir no lo hicieron, no es preciso. Ellos siguieron en la contienda política. Fabio fue otra vez elegido, Jaime fue elegido a la Cámara de Representantes, hicieron el ejercicio político propio de los acontecimientos. Lo que sucede es que el país político en su conjunto fue migrando y fue cambiando. Y a esa migración política es que esa nueva dirigencia del M-19 no tuvo la misma concepción de la participación política. No quisieras que quede en el imaginario que en esta reunión se dice que esos no cumplieron. Cumplieron en su momento. Listo, Y lo hicieron. pero mi pregunta va, y de pronto la memoria me puede fallar, es que ellos al fin terminaron no siendo de las filas, pues, del ADM-19, sino que terminaron como en los partidos tradicionales locales, ¿o no? Te falla la memoria, mi viejo, y ahí están otras experiencias como el polo y otras cosas que creo que no son de esta conversa, porque no quiero personalizar tampoco y abusar del tiempo de los otros, pero John, te ruego que entienda que te respondí, y en lo particular con Fabio y con el negrito Perea te acabo de explicar, y sí te falla la memoria porque no están en los partidos tradicionales. Gracias. Bueno, ya no hay aporte sobre el tema, pero yo sí quiero que hagamos ¿cómo se dice? Un ejercicio. Aquí está Gregorio, que le ha gustado esta escuela porque sigue viniendo aquí. Está María Falcone, que sigue viniendo a la escuela. Está Mirna, está Elizabeth, está Pablo. Para cerrar y cerramos la escuela, yo quiero que cada uno diga una palabra con la cual identifica a este esfuerzo. Entonces empezamos
Cada uno vaya diciendo una palabra. Bueno, compañeros, compañeras, yo estoy ahorita escuchando y tratando de entender el complejo proceso político que tiene Colombia, ¿sí? No sé, o sea, me resulta difícil, digamos, dar algún criterio porque me parece que no es lo correcto, ¿sí? Creo que hay muchos elementos muy complicados que tal vez cogiendo, si había un contexto nacional, entiendo, y un contexto geopolítico en los 90 cuando se firmó el acuerdo de paz con el M, pero creo que este momento también, los procesos de paz que se viven sobre otras condiciones, como dice, otras ubicaciones políticas de la sociedad colombiana y otros contextos geopolíticos, creo que hacen totalmente difícil, ¿sí? Muy complicado. Yo cuando converso acá con los compañeros, digo, me parece, es muy difícil dar un criterio sin tener todos los elementos que implican la complejidad que vive Colombia, ¿sí? Sin embargo, me parece importante y agradezco a los compañeros con sus intervenciones porque de alguna manera me permite tener un poco más de luces, entender lo que pasa en Colombia, ¿sí? Pero también la posibilidad de alguna manera de traspolar lo que pasa en el país, lo que pasa en el Ecuador. Compañeras, digamos, de otros países, inclusive de Colombia también, que más o menos sin tener todos los elementos de contexto históricos y demás, que se posicionan o más o menos van ubicando sobre una situación. Yo cerraría diciendo, agradezco a los compañeros con sus criterios, me permite entender un poco más la situación, la realidad que vive la querida Colombia. Eso, compañeros, compañeras. Gracias, Pablo. Mauricio, para clarificar, usted está pidiendo que cerremos con una palabra lo que significa la escuela o el proceso que estamos comparando entre el M y las FARC. No, el tema la escuela como tal. La escuela. Y empiezo para dar ejemplo y una vez el ejemplo, la palabra mía es compañerismo. La palabra mía son dos: certeza del aprendizaje. Fueron 3. No, sí, no le conteste, Consuelo. Sigamos. A ver, yo no te voy a decir en número de palabras, soy Elizabeth. Yo lo que te puedo decir es que mi aprendizaje político y militar estuvo íntimamente ligado al M y que eso para mí ha sido la herencia más valiosa. Mi formación en gran parte se la debo a grandes seres humanos como Pizarro, como Fayad, como Jackie, como muchos otros compañeros que fueron decisivos en mi proceso, no solo personal, sino lo que después pude aportar al Faro Vive. Y eso, que el M está en mi corazón y que siempre estará y que para mí es decisivo todo lo que yo pueda colaborar, todo lo que yo pueda hacer ahora que estamos en este proceso de la búsqueda de nuestros compañeros y compañeras, que sepan que cuentan conmigo. Y para mí, hermoso espacio de vincularme nuevamente a ustedes, hermanos y hermanas. Gracias, Elizabeth. La seguimos esperando por acá. La mía sería historia. Historia. Mirna, María, Gregorio. Para mí sería resiliencia, por la capacidad. Bueno, yo tenía incluso ya varias veces había intentado en varias oportunidades colocar el micrófono para decir
que también mi palabra era historia, pero entonces ahora también, ya que la palabra historia ya la mencionaron, entonces ahora digo que la palabra que escojo sería experiencias. Solidaridad y educación y capacitación. Bien, ¿quién más? Mauricio. Sí, Mago, diga la palabra. No, es que yo también iba a decir historia, pero por lo que veo en la foto yo creo que es mejor prehistoria. Muchas gracias. Magia, magia. Mirna levantó la mano. Sí, pues para decir que mi palabra es resiliencia por la capacidad o capacidad para adaptarse y que con referencia a algo que decía John y Fabio, me parece que la cuestión que ha hecho el M19 es mostrar que se puede errar, aprender de los errores y generar unas nuevas dinámicas a partir de ese aprendizaje. Gracias, Mirna. María está levantando la mano. María. Aprendizaje. La segunda es respeto y admiración por el proceso que impulsaron. Y la tercera cosa que quisiera decir es que durante las sesiones que he acompañado, me queda una enseñanza enorme de cómo 31 años después siguen luchando por la justicia social y la paz, con ese ímpetu, con esa pasión. Y creo que esas son las palabras que quisiera decir. El señor Fabio Mariño está pidiendo la palabra, pero se la vamos a dar de último porque él se la toma. Mafe, Jaina, Moncada. Los celadores al final. ¿Cómo? Los celadores al final hablan. El vigilante de la escuela habla al final. ¿Quién más? Entonces ahora sí le damos la palabra a Fabio Mariño para cerrar. Gracias, es que no puedo despreciar la presencia y la participación de los compañeros del Ecuador y su representante Francisco, que me orienta las dos palabras que la palabra que quiero decir y que voy a usar dos sobre esta escuela. Falta de TIL. Esos son tres, querido celador. No, señor Fabio Mariño, lo llamamos al orden y a la disciplina, por favor. Gracias. Mafer y es que no leo bien en los Moncada, pues yo Moncada. Se acaba de conectar Alfredo Lucumí de Jamundí. Compañeros y compañeras, como no hay más palabras, le agradecemos de la certeza del amor, le agradecemos su presencia. Nos vemos entre 8 días, que el tema es Simón Bolívar, el libertador. Entonces, quedan cordialmente invitados. Aquí está diciendo Pérez, yo leo un momentico. Mauricio, recuérdele a todos que estas sesiones son gratuitas y que están cordialmente invitados todos los sábados a las 6. La compañera Támara escribe: compa, estamos con problemas con el micrófono. Soy Támara, siempre admiración por las luchas que han emprendido y con su ejemplo tomaremos la posta. Muchas gracias, Támara. ¿Quién más? Entonces, buenas noches y muchas gracias a todos. Gregorio, ahí te mandé la invitación al WhatsApp. Gracias, Mauricio, por seguir con esa perseverancia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy interesante escucharlos. Un abrazo para todos y todas. Y despedimos al vigilante. Feliz noche para todos. Despedimos al vigilante. Chao, vigilante. Hazte el favor y me manda el cheque por correo. Oiga, Mauricio, espérese. Mauricio, espérese